¿Qué tal? En este video voy a hablar sobre el arquitecto George Hudson, sobre algunas obras que él tiene o él tenía. También diré una breve bibliografía de su vida y tal vez el premio más importante que él ganó en su vida. Hudson nació en Copenhague, hijo de un ingeniero naval, y creció en Aalborg, Dinamarca, donde se interesó por los barcos y una posible carrera naval. Como resultado de los intereses de su familia en el arte, desde 1937 acudió a la Academia Real de Bellas Artes de Dinamarca, donde estudió bajo las enseñanzas de Kai Fisker y Sten Heller Rasmussen. A partir de su graduación, en 1942, se unió al estudio de Erik Gunnar Asplund en Estocolmo, donde trabajó con Arne Jacobsen y Paul Heinzen. Fue entonces cuando se interesó particularmente por el trabajo del arquitecto americano Frank Lloyd Wright. Después del final de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación alemana de Dinamarca, regresó a Copenhague. En 1946 visitó a Alvar Aalto en Helsinki. Entre 1947 y 1948 viajó por Europa. En 1948 fue a Marruecos, donde admiró las altas construcciones de adobe. En 1949 viajó a los Estados Unidos y México, donde las pirámides le sirvieron de inspiración. Fascinados por la manera en la que los mayas construían hacia el cielo para estar más cerca de su Dios, comentó que el tiempo que pasó en México fue una de las mejores experiencias arquitectónicas en mi vida. En Estados Unidos visitó la casa de Frank Lloyd Wright, Taliesin West, en el desierto de Arizona, y conoció a Charles y Ray Ames. Estos son algunos trabajos o algunos proyectos que él hizo a lo largo de su carrera como arquitecto. Él se caracterizaba por hacer los proyectos públicos con rasgos monumentales, y cuando hacía viviendas las adaptaba al lugar o al entorno en el que se iban a realizar. Hudson creó un estilo de edificios públicos con rasgos monumentales y de edificios de vivienda adaptados al entorno en donde serán construidas, como ya había dicho anteriormente. También supo integrar en sus proyectos la disciplina equilibrada propia de Erik Gunnar Asplund, la calidad de formas de Alvar Aalto y las estructuras naturales de Frank Lloyd Wright. Hudson siempre tenía en cuenta las características del lugar en que se emplazaría el edificio antes de comenzar su diseño. En sus proyectos fue más allá de la arquitectura, desarrollando formas que son consecuencias de un proceso de inspiración espiritual.
Una de sus obras más sobresalientes en esa lista fue la Ópera de Sídney. Hudson se hizo internacionalmente conocido en 1957 al ganar sorprendentemente el concurso internacional para la construcción de la Ópera de Sídney en Australia, con un proyecto visionario del que formaba parte un techo formado por unas conchas de hormigón de hasta 60 metros de altura, que como las velas de un velero se abrían hacia el puerto. Por diversas razones, Hudson dimitió en 1966 como arquitecto de dicho proyecto, aunque su ópera, considerada como una de las mayores obras arquitectónicas del siglo XX, le valió el reconocimiento a nivel mundial, lo que se plasmó en los encargos que recibiría de diversos países, como por ejemplo el Banco Melli de Teherán y el Parlamento de Kuwait. A continuación les dejo unas imágenes de la Ópera de Sídney, del Banco Melli de Teherán y el Parlamento de Kuwait. A continuación vamos ahora a hablar sobre el Premio Pritzker. El Premio Pritzker 2003 se le otorgó a John Hudson, considerado el último de los maestros escandinavos y autor de uno de los edificios íconos del siglo XX, la Ópera de Sídney. Ese edificio fue para la mayoría una obra maestra que fue considerablemente hermoso en Australia, que se ha convertido en un símbolo nacional para el resto del mundo. La Ópera de Sídney, en lo personal, se me hace un edificio muy bonito porque está muy adaptado en el lugar en donde está construido, porque el techo se ve como si fueran las velas de un velero que se abren hacia el puerto, como ya había dicho anteriormente. También me gusta porque a mi parecer es una obra de arte que solo él se atrevió a hacer. Uno de los edificios de Hudson que yo me traería para México sería la Ópera de Sídney, porque sería algo muy representativo a nivel mundial, y la traería porque es uno de los edificios que están hechos con mucho detalle, porque Hudson
junto con sus colegas realizaron ese proyecto muy detalladamente y fue adaptado muy bien al lugar en donde se encuentra, porque la estructura que tiene está integrada con el medio en el que se encuentra. El lugar en donde yo lo pondría sería en la Ribera Maya, en Quintana Roo, porque se me hace un lugar en el que se integraría muy bien y así se aprovecharía la vista que tendría la ópera, porque ya que no es un lugar que tenga muchos edificios ni mucho ruido, es por eso que yo pondría ahí ese edificio o ese proyecto. A continuación les dejo unas imágenes en donde se encuentra actualmente y en donde yo lo pondría. Bien, ese fue mi video del arquitecto John Hudson y de su vida y de su trayectoria.